Y aquí está. Acuérdense que son 5 nomás. Vamos a ver cómo se llama, cómo resolvemos un problema y tenemos que entenderlo y vamos a tratar de explicarlo para que comprendamos cómo funcionan las fuerzas. ¿Sí? Ok. Digamos, ¿alguien quiere bueno, noten? Voy a dictar un problema. Espérame. Vamos a primero, vamos a explicar, nosotros en el libro que sí se les entiende más, ¿verdad? Se lo subí y lo descargaron. Ahí viene, pero voy a tratar de explicarlos aquí, porque pues obviamente los tecnicismos, estas cosas, que son bien raritas, pues, y a lo mejor no están tan acostumbrados a escuchar. ¿Qué número es el ejercicio? Es un ejemplo, es el ejemplo 5.8 en la página 145 de su libro. En la del PDF es la página 567. Pero vamos a utilizar esta cosa, porque esto se utiliza pues, por contenciones, con un resto de cosas, ¿no? Vale. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para que entendamos cómo está funcionando la cosa. Un elevador y su carga, un elevador y su carga tienen una masa total de 800 kilogramos. Tiene una masa total de 800 kilogramos. Y originalmente esta baja a 10 metros sobre segundo. Y originalmente esta baja a 10 metros sobre segundo. Se detiene con una aceleración constante en una distancia de 25 metros. ¿Cómo? Se detiene con una aceleración constante en una distancia de 25 metros. Se detiene con una aceleración constante en una distancia de 25 metros. Calcule la tensión T mayúscula en el cable de 25 metros. O sea, tarda 25 metros en detenerse. Calcule la tensión. Calcule la tensión P mayúscula, la tensión en el cable mientras el elevador se está deteniendo. Vamos a calcular. ¿Calcule la tensión? La tensión en el cable mientras el elevador se está deteniendo. Entonces, lo primero hay que entender qué chingado está pasando en nuestro carbón elevador. Así de sencillo es, ¿vale? Y lo primero que podemos hacer es precisamente hacer nuestro dibujito bonito, precioso, para que nosotros entendamos qué chingados pasa ahí, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que viene en esa situación. Y hacemos nuestro dibujito todo pitero si ustedes quieren, pero vamos a hacer nuestro dibujito. Hacemos nuestro dibujito y en nuestro dibujito tenemos obviamente una tensión. ¿Sí me explico? Ahora vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas ¿cómo se llama? Hay justo en nuestro elevador. Dice que hay dos. ¿Cuál es la primera? La gravedad. Nuestro peso, es como el obvio. El peso. Y la masa que viene siendo el elevador. Y la masa. ¿Hay normal? ¿Hay contacto? ¿La gravedad? La gravedad, que es el peso. O sea, el peso de todo lo que tiene el carbón elevador. ¿Y la normal, no? ¿Qué otra fuerza hay? ¿La normal? ¿Hay contacto? No. La del cable. Entonces en el cable está el peso y obviamente hay otra hacia arriba, ¿no? Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Qué otra fuerza hay? ¿Qué otra fuerza hay? ¿Hay ¿La otra de fuerza? fricción? Hay otra de fricción. ¿La fricción de quién? ¿Y dónde está esa fricción? La velocidad. ¿La velocidad? ¿La velocidad es una fuerza? No.
¿Qué es lo que está? ¿Qué es el peso? ¿La electricidad? La electricidad. ¿Qué movimiento? ¿Qué está sucediendo? Ojo, esa cosa está bajando, pero no solo está bajando, una vez que va bajando, empieza, ¿cómo se llama? Otra subir. No, dice que se va deteniendo. Dice que al principio tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad tiene cuando se detiene? ¿Cero? Cero. Eso quiere decir que hay una ¿qué? Hay una desaceleración o una aceleración negativa. Existe una aceleración. ¿Por qué existe una aceleración, Brenda? Cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué? Brenda, dime, ¿por qué hay aceleración? El peso de la velocidad. Porque hay un cambio de velocidad, y como hay un cambio de velocidad, pues a huevo hay aceleración. Y curiosamente, si hay aceleración, ¿hay una qué? Hay una fuerza. O sea que existe una fuerza, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Estoy atendiendo. ¿Hacia dónde está jalando? Existe una fuerza hacia arriba. Y recuerdan que esta es la fuerza que ejerce la máquina a la cosa que está pesando, ¿no? Esta es la fuerza 1, F1. Pero alguien dijo, oiga, profe, pero el cable también está tocando ¿cómo se llama? El elevador. Entonces existe una fuerza normal. ¿Sí me explico? Que esta fuerza normal, N, pues es igual a, ¿cómo se llama? A la fuerza W, ¿sí? Al peso. La fuerza normal. La fuerza normal es igual a W, pero no solo existen estas fuerzas. Si solo existieran estas dos fuerzas, mi objeto no se estaría ¿qué? Moviendo. O sea, no se estaría deteniendo, pero se está deteniendo porque existe esta fuerza. Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, que ahora sí lo hacemos, ahora sí lo voy a hacer. No, yo me expreso de manera divertida. Ok, entonces si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, si estoy, vamos a hacer mi diagrama de cuerpo libre, todos bien bonitos y todo eso, yo hago mi diagrama de cuerpo libre, que es precisamente donde en medio está el elevador, y tenemos una X, y tenemos una Y, y cosas así. Ojo, hay una fuerza hacia abajo, que precisamente es W, ¿sí? Y tenemos una fuerza hacia arriba, que obviamente hace que esta cosa se detenga, que es la suma de quién y quién. Es la suma de quién y quién. ¿De la aceleración? Es la suma de De la quién. velocidad. ¿De quién? ¿De la normal? De la fuerza normal más quién. A la 1. Más la F1, ¿no? Es esta sumatoria. ¿Sí? ¿Deme? ¿Por qué te perdiste? ¿El diagrama de cuerpo libre? Ojo, en el centro está. ¿Cómo se llama? El elevador. Dijimos que existe su peso, que va hacia dónde? Hacia abajo, y que las fuerzas que están acá arriba, pues se tienen que sumar, ¿sí? Entonces la fuerza normal del cable que está haciendo con el peso, más la fuerza que está ejerciendo nuestro ¿qué? Porque lo está tocando. Porque lo está tocando, ¿no? Porque sí lo está jalando, ¿no? ¿Sí? Ok, hasta aquí todos estamos bien. Esta es una doble sumatoria. Bueno, una doble sumatoria, esta es una suma de cosas, una pendejada, ¿eh? No me hagan caso la doble sumatoria, que me vino la pinche mente, el güey término y lo mal. No hagan caso de eso está mal. Solo estamos diciendo que estas, pues sí, es una mamá. Estas dos cosas se están sumando, ¿no? Por eso mi cable, pues está deteniendo al elevador. ¿Sí? Ok. Ahorita lo único que estamos haciendo es identificar qué está sucediendo en mi elevador. Nada más. ¿Sí? Nada más estoy identificando qué está sucediendo en mi elevador. Una vez que yo identifiqué qué está sucediendo, ahora sí puedo hacer los cálculos. Dijimos que primera nos dice nuestro problema que la aceleración es ¿qué? Constante. ¿Vale? Si ven, estas dos fuerzas
¿Sí qué? Se suman. Se Sí. fusionan en uno. Se suman y se fusionan en una, ¿no? O sea, se suman. Y esta fuerza que se sumó es más grande que quién? Que el peso. ¿Sí? Por eso detienen el movimiento. ¿Vale? Por eso se está deteniendo el movimiento. Y hay algo muy curioso. Fíjense que yo tengo dos fuerzas que están sumándose. Por la tercera ley de Newton, no sé si ustedes han notado que cuando se va deteniendo ¿cómo se llama el elevador? Ustedes se sienten más pesados, sienten que se van como para abajo. Es por eso. Porque no solo es tu peso, sino que la tensión se te suma y entonces aplicas la tercera ley de Newton, ¿no? El elevador está ejerciendo una fuerza hacia ti y tú ejerces la misma fuerza hacia abajo y te sientes más pesado. Y cuando baja, te sientes más ligero. Por ese tipo de cosas. Cuando me suben el elevador voy a decir Newton. Ay, Newton. Así se ve, ¿no? Dicen, ay, Newton. Por eso, yo creo que por eso los cuerpos, ya cuando no sé si ustedes han subido con su pareja a un elevador y de repente se cierra tú y tu pareja y como que el elevador los llama a estar más juntos, ¿no? Tercera ley de Newton, supongo, ¿no? Algo del estilo. Elevador, sientes las fuerzas, cuerpos, dices, ¡a huevo! Si un día me cacho, voy a decir. Pinches elevadores que tienen, quién sabe, ¿no? Si un día Si nunca lo han hecho, qué triste subir. Y si lo cacho, me va a decir, es culpa de Es Newton. culpa de Newton. Yo tengo la culpa con Newton. ¿Sí o no? Pinche Newton. Ojo, señores. Una vez que nosotros tenemos esto, pues ya lo único que nosotros tenemos que hacer es calcular la fuerza. Nosotros acabamos de entender que la fuerza normal, o la sumatoria de fuerzas en X, o sea, fuerzas en X, es igual a la sumatoria de F más F1 menos ¿quién? Menos peso, Menos el peso. ¿Por qué menos el peso? Porque el peso ¿hacia dónde va? hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí me explico? ¿Ok? Bueno, ¿a cuánto equivale mi peso? $800 kilogramos. No es cierto, mi peso no equivale a eso. No. Esa es mi masa. La masa del elevador es 800 kilogramos. ¿Cómo calculo el peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad. ¿Masa por qué? Gravedad. Gravedad. Por gravedad. Entonces, ¿masa cuánto? 800 por 81. ¿Ok? 800 por. Mi peso es 800 por 9 punto ¿qué? 9.81. Pero yo entiendo que, por ejemplo, si no estuviera aplicando una fuerza hacia arriba, el peso y la fuerza normal serían ¿qué? Iguales, de hecho son iguales. ¿Vale? O sea, Que lo que de ahí. que lo que de ahí también va a dar aquí. ¿Me explico? Y si yo quiero saber solo la tensión, mi tensión, esta es la total de las. Es la fuerza 1, ¿no? Esta es total, ¿la qué? La sumatoria, total, ¿sí? La sumatoria de fuerzas que hay ahí. Entonces quiere decir que esta suma de fuerzas es igual a ¿quién? ¿A la? Tensión. Y si yo quiero calcular la tensión, mi tensión es igual a solo ¿quién? A solo esta suma. ¿Sí me explico? Mi tensión es igual a, ya voy a poner la masa por G, que es mi peso, que es exactamente lo mismo que la normal, más mi masa, que es la masa del objeto, pero por la aceleración, ¿no? ¿Sí? No. No. ¿No? Por la aceleración ¿hacia dónde? Recordemos que esta es la fuerza, Es así. la normal. ¿Y esta? ¿De dónde salió? De donde terminó hasta donde empezó hasta donde ¿Quién es terminó. esta? Esta va a ser esta, ¿no? ¿Ok? ¿Y esta quién es? La velocidad. Ah, F1. ¿No? ¿No la ven? Otra vez.
pasa nada. Pero. Ese F1 es el equivalente a V0, bueno, velocidad 0. Y velocidad 10. No, no es equivalente. Solo esto lo hicimos para decir y entender que existía una aceleración. Esta A que estoy poniendo es esta aceleración. ¿Sí me explico? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo un cambio de velocidad. Suponemos entonces que hay un cambio de ¿qué? Que hay un cambio como un cambio de velocidad, hay aceleración. Eso es lo que le preguntaba a Brenda. Oye, ¿qué es? Pues un cambio de velocidad, entonces hay aceleración. Y por ende, como hay aceleración, hay una fuerza. ¿Sí me explico? Existe una fuerza que está jalando. Que dijimos, ok, es el peso, o en este caso la normal, entre comillas, que es igual al peso, más precisamente la fuerza 1 que está aplicando el motor del, ¿cómo se llama? ¿Cuál es eso? Nosotros solo tenemos que calcular la aceleración. F1 es la aceleración. ¿Llame? F1 es la aceleración. No, F1 es la masa de mi ¿cómo se llama? De mi elevador por la aceleración que ha tenido. Entonces sería 800 por la aceleración. No, por la gente. En esto. Ahorita todavía no. Lo único que calculaste fue, ahorita, esto, que es el peso, ¿no? Que va a ser como esto. Ok, ahora, ¿quién nos hace falta encontrar? Nosotros sabemos la masa, ¿sí? De hecho, podemos factorizar M, ¿no? ¿Sí ven que podemos factorizar M? Sí, ¿no? Que es así. ¿Sí, no? Y nosotros conocemos la masa y conocemos la fuerza de gravedad. ¿Quién nos hace falta conocer? Aceleración. ¿Esta qué? Esta aceleración. ¿Vale? ¿Cómo encontramos? Dijimos que nuestro problema, que la aceleración es ¿qué? Es constante. ¿Cómo encontramos entonces la aceleración? ¿Cómo lo hacemos? Con las fórmulas anteriores. Velocidad 1 inicial Yo entre. creo que sería así, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces ¿quién? La aceleración por el desplazamiento. ¿Conocemos en cuánto tiempo se desplazó? En 25 metros, o sea, conocemos todo esto, ¿no? Ya solo despejamos. ¿Quién es la velocidad final? Pues es 0, ¿no? Entonces quiere decir que la velocidad inicial es igual a 2 veces g más x, ¿no? Más delta x. Y despejamos aquí en a, ¿no? Entonces es la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por 2 veces el desplazamiento. Y esto es igual a la aceleración. Y entonces la aceleración sería igual a 10 al cuadrado, que es 100, por 2 por 25, que son 50. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? 2, ¿no? 2 metros sobre segundo, ¿al qué? Al cuadrado. Y una vez que nosotros tenemos esto, pues ya sabemos esta, ¿no? Ya la comprendemos. Y ahora sí, ¿cuál es la tensión? Pues mi tensión es igual a 800, que es 9.81 más 2. Y esto es igual a tener a 800 por 11. 11.81. Ya que es igual a esto. No se preocupen, ahorita volvemos a explicar qué estuvo pasando, porque simplemente 900. 9.448 newtons. Esa es la tensión que está soportando el carro del elevador. Ahora se dan cuenta por qué los cables del elevador tienen este grosor. Porque pues, tienen que soportar muchísima tensión, pero mucha. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Sí. Pues si todos los ejercicios son exactos, ¿Exactamente iguales? No. No. Porque después se me enciende, se me pone intenso y pone cosas que ni siquiera hemos visto. ¿Tú trabajas con intenso? No, y vieras.
No mames, se te antoja. Una vez que nosotros entendemos esa situación de esto, o sea, igual y si se comprende por qué se sumaron estas dos cosas, ¿sí? Se suman estas dos cosas, estas dos, ¿sí? Porque son el peso más ¿cómo se llama? La fuerza que estoy jalando hacia arriba en mi elevador, ¿no? Entonces se suman y nada más nosotros tenemos que encontrar esta aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? Pues obviamente, nada, hicimos lo que aquí, ¿no? Y ya. No es mucho, o sea, sí vamos a estar utilizando lo de otras, ¿cómo se llama? Lo de las otras unidades para poder resolver estos problemas. Hasta acá ya. Es que en movimiento con aceleración constante existen tres ecuaciones que las escribí allá, igual las puedes ver en la primera explicación de la primera parte del video que están haciendo. Y cuando el movimiento tiene una aceleración constante, decimos que dependiendo, ya ves que te estás moviendo, y dependiendo la aceleración, la velocidad 2 al cuadrado, o sea, la velocidad que tienes en un punto retirado es igual a la velocidad que tú tenías en un principio más 2 veces la aceleración que tú estás teniendo por la distancia que recorres de un punto a otro. Es para calcular la aceleración. Y con esta ecuación nosotros pudimos calcular la aceleración de aquí. ¿Por qué? Porque teníamos la distancia en la que se desplazó y conocíamos estas dos velocidades. La velocidad final era 0 y la velocidad inicial era 10. Entonces por eso esta la cancelé, porque esta sí va a 0. Ya nada más despejé, empecé a despejar y me queda que la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento es igual a la aceleración, y ya nada más sustituyo valores. Es 10 al cuadrado entre 50, porque la distancia en la que se detuvo fue de 25 metros. Entonces 2 por 25 son 50, son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y se lo sumo a la gravedad, que es 9.81. Y esta es la tensión que sufre ¿y cómo se llama? Mi elevador, el cable de mi elevador, justo cuando está frenando. Por eso los cables de los elevadores, les decía otra vez, son gruesos. Porque sí es demasiada tensión. Demasiados newtons de fuerza. ¿Vemos otro problema? ¿Les parece? Obvio. A huevo. Pin. Entonces la fórmula para calcular la tensión es masa por aceleración, ¿verdad? Masa por aceleración, así es. Bueno, la fuerza es masa por aceleración. Esa es la forma de calcular fuerza. Pero en este caso la tensión pues también se calcula en newtons. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Okay? Si quieren, no sé, ya anotaron eso, lo van a anotar o quieren. ¿Cómo está la onda? ¿Ya lo anotaron? Sí. Le seguimos. Una mujer de 50 kilogramos O sea, yo. se para en una báscula dentro del elevador. ¿Qué dice? Y la pregunta es, ¿qué valor marca? ¿Una mujer de qué? De 50 kilogramos se para en una báscula dentro de ¿cómo se llama? ¿De ese mismo elevador? Sí, de este mismo elevador. Dentro del, del elevador, ¿qué valor marca? O sea, aquí ya nuestro problema no es el elevador. Nuestro problema es que una persona está aquí valiendo rosquilla. ¿Sí? Estoy aquí valiendo rosca. Valgo rosca. ¿Sí? ¿Cuánto pesa esta mujer? Bueno, ¿cuánta masa tiene? No, ¿cuánto pesa? ¿Cuánta masa tiene? Tiene 50 ¿qué? Kilogramos. ¿Ok? Y lo que nos está pidiendo es ¿cómo se llama? El valor de la báscula. ¿Ok? Dice valor, dice valor. Es que dije, valgo rosca, la señora está ahí valiendo rosca. Dice el elevador. El valor. ¿Qué ¿Qué valor valor? marca? ¿Qué valor marca la báscula? Dice. No, aquí dice valgo rosca, ¿no? Porque la chava está valiendo rosca ahí. ¿No? ¿Qué hace una mujer en un elevador? No sé, valgo rosca. Hola, no sé.
Y ya saben. Y Sí, Brenda. Ya son una. Diga, porque ahorita se le cuelga como 50 ejercicios. Para mañana. Para mañana. Ay, espérate. Hola, deja. ¿qué tengo que ver? Entonces, ahora lo que. No, ya vamos, no. ¿Se vuelve a empezar? No, total. Lo que te estoy pidiendo ahora es que tú tienes el mismo problema, pero ahora tú tienes que calcular el valor que marca una báscula si hay una mujer si hay una mujer dentro del elevador. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando la tensión jala, o sea, yo tengo a la mujer, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el diagrama del cuerpo de la mujer. Ahora ya no es del elevador, es de la mujer. Según nuestro diagrama, este es del elevador y este es de la mujer. Según nuestro diagrama de cuerpo libre, según ¿cómo se llama? Nuestro diagrama de cuerpo libre, ahora de la mujer, existe, ¿cómo se llama? Existe una fuerza normal, existe una fuerza que es su propio peso y la normal, ¿no? En un principio, cuando no se está deteniendo, ¿no? Cuando no se está deteniendo el elevador. Pero, cuando se está deteniendo, el elevador ejerce una ¿qué? Una fuerza hacia la mujer y por consecuencia la mujer ejerce una fuerza hacia ¿dónde? Hacia el elevador. Entonces, esta fuerza, que al principio era normal, pasa exactamente lo mismo con el ¿qué? Como con el elevador, ¿sí? Y nos da que existe más esta fuerza, ¿vale? O se hace ¿Más qué? más la fuerza 1, ¿no? Es la fuerza de, ¿cómo se llama? Del elevador o de la tensión o todo esto, ¿no? Y se aplica exactamente igual como hicimos esta, ¿no? La masa o el peso que va a marcar la báscula va a ser el peso, el valor de la báscula va a marcar la masa de la muchacha sumado a G más Es saber qué quiere decir. valor de la báscula, ¿qué marca la báscula? La báscula nos va a marcar lo mismo, o sea, fíjense que esto no solo ocurre al elevador, sino también al sistema que está dentro de ¿quién? Del elevador. ¿Quién es el sistema que está dentro del elevador? La persona que está dentro. Ese es su sistema, ¿sí? Y también no solo pasó en el elevador, sino en el sistema que está dentro, que es la mujer. Y lo único que tengo que hacer aquí también, al igual que otro, es 50 por 9.81 más 2, que es igual a 50 por 11.81, que no sé qué es igual a eso, no sé. 500, 600, 500, ¿cómo se llama? 590, ¿no? Eso es lo que pesa la mujer, justo cuando el elevador se está deteniendo. O sea, fíjense que cuando se está deteniendo, fíjense que, que la mujer pesa más aquí. Porque si ustedes solo calcularan el peso sin esta fuercita, pues sería como de 400 y algo, ¿sí? Pero como se está deteniendo, el peso aumenta, ¿sí? Por eso es lo que les decía, cuando ustedes están en el elevador y el elevador se va frenando, sienten como que bajan, ¿no? Sienten como que los baja poquito. ¿Por qué? Porque aumenta su peso. Literal, no es figuradamente, literalmente ahí aumenta su peso. Ahí, justo en el elevador, cuando se detiene el elevador, ustedes son más pesados. Por sí. Esto se puede ver, pero, o sea, 100 newtons, pues realmente no es mucho, ¿sabes? No es tanto. El problema es como cuando quisimos salir de la Tierra. Para poder salir de la Tierra creo que son 4 o 5 Gs. ¿Qué quiere decir 4 o 5 Gs? 4 o 5 veces la aceleración de la Tierra. De manera que los astronautas soportan como 5 veces su propio peso. ¿Sí? O sea, si pesan 100 kilos y tienen un valor de, no sé, de 400 newtons, de 500 newtons, vamos a poner así, de 500 newtons, cuando están saliendo de la Tierra, lo que siente su pecho es un valor aproximado de, pues son 4 veces, imagínate, como 2500 newtons.
en el pecho. ¿Esto lo siento? Lo sienten aquí, por eso muchos se desmayan al salir y los meten en centrifugadoras. O sea, para poder ser astronauta te preparan, yo creo que un año, año y medio, no estoy bien seguro, pero sí es más del año. Te preparan, metiéndote en centrifugadoras, dándote vueltas, haciendo que hagas ejercicios en el mar, dejándote solo en el desierto, con ciertas herramientas para poder sobrevivir y un resto de situaciones. ¿Por qué? Porque no es tan fácil ir al espacio, o sea, sí tiene su complejidad. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando salimos de la Tierra, pues imagínate la aceleración que tiene que tener el cohete es tremenda y tú sientes tu propio peso, como tu pecho se hunde y te asfixia. Y muchos sí se desmayan. Ya estando allá como que, ay, qué pedo. Pero sí se desmayan porque sienten mucho su peso. Entonces los tienes que preparar para eso. Y aún así se desmayan. Sí, los preparan, pues, para eso. O sea, te dan vueltas hasta que te desmayas. Aquí, y te desmayas. Y ya te meas y te cagas. No pasa nada. Y eso ya está, eso es nada más lo que es. Sí, ya sabes, ya estando en el espacio, pues ya no sientes nada. Ni siquiera tu propio peso. Porque no tienes peso. En el espacio donde las gravedades, donde no sientes la atracción gravitatoria de la Tierra, no es que no esté, no la sientes, pues no sientes ni tu peso ni nada. Es más, si tú estás en el espacio así quieto y empiezas a hacer esto, Bueno, no te mueves. Pues no, Se queda así. te quedas así, nada más así. Ajá. Entonces lo que tienen ellos son pequeños propulsores de aire que salen a presión para moverse en el espacio. Vean Interestelar o The Martian para que vean cómo es el movimiento en el espacio. Sí. Son películas. Acabo de tomar una captura ¿Sí? Interestelar es muy buena y muy científica y es lo que estudia la gravedad. Hay cosas que son especulaciones, ya al final hay muchas cosas que ya especulan estos cabrones, pero hay cosas físicas muy interesantes ahí que sí pasan, que realmente sí pasan. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar esta parte? ¿O ya la borraron? ¿Ya borramos? pero ¿y la otra cómo se llama? El marciano, con Matt Damon. ¿El marciano? Sí, de Martian. Ah, Porque lo dejan, se supone que es una misión a Marte y lo dejan en Marte al pendejo. Y él tiene que sobrevivir y hay un grupo de cosas muy interesantes y científicamente es muy correcta. De hecho, sí es muy correcta. ¿Vale? Gracias. De nada. Profe, el 81 salió. El 81 es la fuerza, es la aceleración con la que la Tierra nos atrae. ¿Sí? El 9.81. Ay, es 9. Sí, perdóname, aquí es 9.81. Perdóname. Yo creí que era. No, 9.81. ¿Sí? Sale exactamente de ahí. ¿Puedo borrar? sí. ¿Seguros? Ok, vamos a hacer otros ejercicios y después hacemos uno para aquí y vamos a ver quién chicos pasa a resolver partes o por lo menos que haga la gama de control libre, etc. ¡Chale, hijo! Es que ponte bien al tiro. Agarra la onda. Pinche vato. En vez de estarlo grabando con eso, grabé las operaciones. Otra vez. Otra vez. No, estoy grabando. Ok, ¿puedo borrar? Pero se escuchó. Yo ya estaba grabando. Al menos se escuchó. Pues sí, no, van a decir, ah, mira el profe es antichilango. No soy antichilango. Solo se me hace botana como Yo no hablo así. no hablabas. Ya no hablas así, antes así hablabas. Imagino que cuando llegaste aquí sí te salía lo chido. Se les sale. Pero nosotros de no, vez en cuando. pero nosotros hablamos como cantadito, ¿no? Ustedes dicen, es que ustedes hablan cantadito. No sé qué es cantadito porque a lo mejor. Jaladito hacia arriba. No, yo le decía a mi papá que hablan chistoso. ¿Por qué hablamos chistoso? Hablan chistoso. Hablamos chistoso. Hablamos así como cantadito, dice. En la sierra morena, cielito lindo. Y todos, no sé. Ok, hasta aquí estamos claros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura? No sientes cosas, güey, la neta. Todos sentimos, no sentimos mal. Ojo, si ustedes ya quieren desertar, quieren cambiar de carrera, es normal. Estas cosas pasan. Es muy normal que sientan eso. No lo hagan, compa.
Así como le dijeron al Commander, ¿quién sabe de los que se drogan? Que bien drogo dice, no drogan nunca. Estamos bien drogos. Y se va a otro lado. Me cae muy bien el Kuma. Pero ¿verdad que no se deben de dar por vencidos? ¿Eh? No se deben de dar por vencidos. No, no se ven por vencidos. Sí, o sea, sienten el rigor que después de su título que digan, a huevo, somos ingenieros, hijos de su pinche madre. Sí, o sea, siéntanse orgullosos de lo que están haciendo. Háganlo con pasión. Uno estudia no solo por tragar, sino también uno estudia por pasión. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pues más por tragar. Más por tragar que por pasión, pero sí es. Sí, háganlo con pasión. No, o sea, si van a estudiar algo, por lo menos que les apasione poquito. Y si no les apasiona, pues encuentren la pinche pasión, porque si no, se van a pinche morir de hambre. Y ya. O háganse empresarios, o no sé, o profesionales, no sé, o sean maestros. A mí me gusta ser maestro, déjame decirte que es una vocación, ¿eh? ¿Por qué, Dios? ¿Vamos a ver un problema? Sí, vamos a Que ver me encanta que al rato se va a estar viendo todos. Ay. Van a llorar. ¿Saben qué se bola clase, muchachos? Estoy especial. No, estoy cotorreando, güey. Ojo, vamos a ver este ejemplo y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El que haga el diagrama de cuerpo libre le vamos a dar un aplauso, un abrazo, le vamos a decir que es muy guapo. Cerca del examen. No, estás mal graduado. Estás muy mal graduado. Ok, digamos que en un trineo, Digamos o así es. así es, en un trineo, cargado de estudiantes. Cargado de estudiantes. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Sí. Cargado de estudiantes. Con un peso total W. O sea, no vamos ahorita a ver números, solo vamos a ver álgebra y vamos a entender qué vale cada valor. Con un peso total W. Se deslizan hacia abajo, porque creo que se puede deslizar hacia arriba. ¿No? Se desliza así nomás. Se desliza. No, sí se puede. Es que puede deslizar hacia arriba. hacia un costado. Hacia un costado también. Y hacia arriba también, pues. Deslizar. No sé. Sí, ¿no? Sí te puedes deslizar hacia arriba. Pues vemos si existen los. Profe, no me hagan reír que muevo la cámara. Cuando me vas la cámara, corazón, también tú vales tu la rosca, pa. Hacia abajo, ¿no? A lo largo de una cuesta nevada, ¿no? O sea, van nevada. O sea, ¿qué quiere decir que vaya nevada? Que no hay fricción, pues. ¿A lo largo qué? De una cuesta nevada. Hacia abajo, a lo largo de una. No. Sí, de una cuesta nevada. Así nevada, de nieve. ¿Sí? Opa. La pendiente, que tiene un ángulo teta. O sea, un ángulo teta. La pendiente que tiene un ángulo ¿qué? Teta. Su frase, su frase. ¿Qué? Teta que no, sí. Chichi que no cabe en la mano, no es mano, que no es chichi, es grano. Otra vez, ¿cómo? Chichi que no cabe en la mano, no es chichi, es grano, ¿eh? Así que. Un ángulo teta Bueno, un ángulo teta. que tiene un ángulo teta. Teta es el triangulito. Ya me perdí. ¿Qué? ¿Una nevada y qué? La pendiente que tiene un ángulo teta. Sí, acá es el circulito. Teta es así. Teta. La pendiente que tiene. Un ángulo teta. 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 Pon una teta feliz. Una chichi feliz. ¿Cómo sería una chichi feliz? ¿Sería como un cíclope? Entonces, sería una teta feliz, haces un cíclope. Ay, perdónenme, se me vino a la mente y lo hice. ¿Ya ven? Bueno, independientemente de la teta feliz, nosotros tenemos un ángulo teta. Y la pregunta es, ¿qué aceleración tiene nuestro trineo? ¿Qué aceleración tiene el trineo? Ok, que pase uno, quien sea, ustedes, a hacer el diagrama igualito a lo que yo voy a hablar por teléfono. ¿Sí? Pásame. Aquí viene.